y les voy a compartir mi pantalla. Bien, estábamos viendo las aplicaciones en Java parte 2. Habíamos visto las estructuras condicionales, empezando por los operadores. Vimos los operadores lógicos, los operadores relacionales, unos programitas de aplicación, y estábamos viendo ya el if, el if-else y el if-else anidados. Habíamos visto cómo funcionaba el if, su diagrama de flujo, cómo funciona y cómo es su código. El if-else, su diagrama de flujo y su código. Sí, habíamos hecho un ejercicio. Y ahora vamos a ver el if-else, if-else. Vamos a poner que se encienda nuestro Eclipse. Bueno, habíamos visto en el if-else, ¿no es cierto?, en nuestro ejercicio que hicimos en clase, que dentro del if o dentro del else nosotros podemos anidar, se llama colocar nuevos ifs dentro, ¿cierto? Esos son ifs anidados. Si cumple una condición, luego dentro, en el caso del algoritmo, para encontrar el número mayor de 3 números, pues dentro del if colocábamos un nuevo if para preguntar nuevamente si era mayor o no era mayor que el tercer número. Y eso habíamos hecho tanto en el if como en el else. Esos son ifs anidados. Sin embargo, Java tiene otra instrucción que se llama el else if. Muy similar, ¿no es cierto? Donde nosotros tenemos, este es el diagrama de flujo, tenemos el inicio, este sería el if, la primera condición, digamos que si va por el verdadero, pues solo tenemos el bloque del código del verdadero, eso no cambia, y luego ya empezaría a ejecutarse lo que está fuera de ese if. Pero si nos vamos por el falso, existe una condición que se evalúa en ese instante, que es una condición de if preguntando otra cosa en el instante que colocamos el else. Y de esa pregunta podríamos tener una respuesta nuevamente de true o de falso. Muy parecido a tener ifs anidados, solamente que dentro del else colocamos else if y no necesitamos cerrar el else. Ya lo vamos a ver cómo colocamos esto en el código. Aquí tenemos otro diagrama de flujo, ¿no es cierto? Donde nos va mostrando el if-else, cómo podría funcionar. Aquí tenemos un if-else, si es cierto, haga esto. Si es falso, pregunta otra vez otra cosa. Si es cierto, haga eso. Si es falso, nuevamente pregunta otra cosa. Si es cierto, haga eso. Y si es falso, terminamos. Y colocamos, si una condición, ¿no es cierto? Colocamos aquí el bloque de código. Y aquí colocamos else if. No estamos cerrando el else. De normal nosotros, si fueran ifs anidados, colocaríamos nuestra llavecita después del else. En este caso, cuando usamos el else if, colocamos else if, la condición, abrimos llavecita, cerramos. Nuevamente otro else if, abrimos llavecita, cerramos, y al final podríamos colocar el else, abrimos llavecita y cerramos. Aquí tenemos un ejemplo, veamos si ya se levantó. Aquí tenemos un ejemplo donde estamos preguntando si un número es positivo, negativo o cero. Ahí tenemos si el número es mayor que 0, imprimimos el número es positivo. Y como vemos el else if va seguidito, ¿no es cierto? Y vamos preguntando si el número es menor que 0, entonces pondremos el número es negativo. Y si no, pues si no fue positivo ni negativo, el número es 0. Eso es lo que colocaríamos. Aquí vemos la ejecución, ponemos un número negativo y nos va a salir el número menos 5 es impar. El número menos 5 es negativo. Por favor ingrese un número, el 8. Decimos el número 8 es par, el número 8 es positivo. Ingresamos el 0, es par y es 0. Esto debe estar concatenado con el ejercicio que se está ejecutando acá arriba. Es decir, este sería el ejercicio completo, ¿no es cierto? Tenemos, por favor, ingrese un número,
¿cierto? Ingresamos el número, obtenemos el residuo para ver si es par o no, ¿cierto? Y ahí imprimimos si el residuo es 0. Entonces proponemos el número es par, caso contrario el número es impar. Decíamos, ¿para qué sirve el módulo, por ejemplo, ¿no es cierto? El residuo que nos da el resto de la división entera, nos sirve para ver si ese resto, por ejemplo, si dividimos para 2 es par, si dividimos para un número determinado nos puede servir para ver los múltiplos, digamos que en alguna condición yo digo los múltiplos de 5, entonces hago el divisible para 5, ¿no es cierto? Y si el residuo es 0, significará que es un múltiplo de 5. Muy bien, y ahí teníamos la salida. Veamos cómo lo habíamos hecho nosotros ayer. Teníamos nuestro ejercicio donde ingresábamos 3 números y aquí estamos preguntando. Teníamos así. Si el número es mayor, si x es mayor que y, entonces entramos a hacer otro if. Bueno, en este ejercicio no aplica mucho. Bueno, sí, un poco. Podríamos reemplazar, como vemos, de normal el else, ¿cierto? Tiene aquí, abrimos una llavecita y cerramos y luego colocamos este if. ¿Ya? El else if, ¿cuál sería la diferencia? Nosotros colocamos aquí if, else, if, colocamos aquí mismo la condición. Si y es mayor o igual que z. Si esto ocurre, el mayor es y. Y ya cerramos este if. El mayor es z en este caso. ¿Sí? Entonces, como vemos, aquí no es necesario colocar, nos ahorramos un par de llavecitas con el else if. De ahí lo lógico es casi lo mismo, ¿cierto? Solo nos ahorramos un par de llavecitas, nada más. Esa sería la instrucción del else if. Preguntas, chicos, algo que no nos quede claro. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. El else if es para cuando nosotros, o sea, es para no aumentar un if dentro de un A if, ver, o no le muy ya. bien. Veamos, por ejemplo, pongamos un ejemplo, ¿ya? Vamos a hacerlo con un ejemplo, a lo mejor nos queda un poquito más claro. Digamos que nosotros tenemos dos condiciones. Digamos que vamos a ingresar una temperatura, ¿no es cierto? Bueno, coloquemos así directo sin estar ingresando. Aquí tenemos un valor, digamos 30. Una temperatura. ¿Bien? Tenemos una temperatura de 30 y vamos a decir vamos a colocarnos una variable booleana, ¿cierto?, que diga si está lloviendo. Vamos a colocarle en falso. ¿Qué más? Una variable que nos diga qué día de la semana es. ¿Ya? Vamos a colocar los días inicialmente como numérico, ¿ya? No, compremos nomás strings para poder probar con los diferentes tipos. Día de la semana. Como es un string, vamos a ponerle martes. Digamos que tenemos un problemita en el que nosotros queremos. Si el día es de lunes a viernes, si el día es de lunes a viernes, debes ir a clases.
y es fin de semana, puedes ir a la playa. Coloquémosle así. Si no está lloviendo, puedes ir a la playa. Bien, pongámosle, si está lloviendo, no puedes ir a la playa. ¿Sí? La temperatura está entre 20 y 30, puedes ir a la playa. O no vas a la playa. ¿Ya? Digamos que tenemos esas condiciones que nos da nuestro pueblo. Nosotros queremos colocar un algoritmo que vaya a imprimir de acuerdo a estas condiciones, ¿no es cierto? Que nos diga, puedes ir a la playa, debes ir al trabajo o debes descansar. Si el fin de semana, si el día es un fin de semana y no se dan las condiciones para ir a la playa, como que no esté lloviendo y que la temperatura esté entre 20 y 30, entonces te va a salir descansar. ¿Ya? Si el fin de semana no vas a la playa, esa sería la idea. Entonces, estas variables las vamos a ir cambiando y de acuerdo a eso el algoritmo nos debe sacar un mensaje donde nos dice, debes ir a clases, debes ir a la playa o debes descansar. ¿Sí? Eso vamos a colocarle mediante if-else. ¿Cómo lo hacemos? ¿Alguien que quiera trabajar conmigo como para irlo viendo? ¿No? A ver, yo lo voy a hacer, ¿ya? ¿Qué es lo primero que deberíamos ver? Si el día es de lunes a viernes, ¿no es cierto? Si voy a clases, solo tengo una opción. O voy a clases o voy a la playa, ¿cierto? Si voy a la playa, tengo que analizar algunas condiciones. Y al final, si no voy a la playa, descanso. Entonces, más o menos viendo eso, yo lo primero que voy a pensar es que debo preguntar si es un fin de semana o es de lunes a viernes. Muy bien, entonces, ¿cómo hago eso? Voy preguntando con esta variable string que teníamos aquí, el día de la semana. Si el día de la semana es igual, vamos a colocar lunes, ¿con qué le preguntaré? ¿Con un and o con un or, chicos? ¿Qué colocaré aquí? Con el i. Si yo coloco un i, ajá, si yo Como si coloco un i, significa que día de la semana debe cumplir las dos condiciones, que sea lunes y que sea martes. Eso no va a ocurrir. El día de la semana va a tener un solo valor. Por tanto, aquí debemos colocar un or. ¿Ya? El día de la semana es lunes o martes. Vamos a colocar algunas condiciones, o miércoles o jueves o viernes. Es miércoles, si es jueves o si es viernes. ¿Cierto? Si es cualquiera de estos días, ¿qué vamos a colocar? que debe ir a las clases. Uh-huh. Colocamos un else. Si no es un día entre semana, significa que estamos en un fin de semana. Si es un fin de semana, podemos ir a la playa o descansar. Vamos a determinar cuándo podemos ir a la playa. Yo aquí mismo puedo preguntar el si. ¿Sí? Y yo aquí hago la pregunta. Sí, voy a preguntar sobre la temperatura. La temperatura
nos decía de la temperatura, si es mayor o igual que 20, y aquí sí va el AND. ¿Cierto? Y temperatura es menor o igual que 30. ¿Cierto? Si el valor de la temperatura que nosotros tengamos, digamos que vamos a colocarle un 26. Si la temperatura está entre 20 y 30, ¿cierto? Podemos ir a la playa. ¿Sí? Es la primera condición. Si no, ¿cierto? ¿Y qué otra cosa nos preguntaba? Si está lloviendo, no debes ir a la playa. Si la temperatura está entre 20 y 30, yo aquí puedo juntar inclusive con otra condición, ¿cierto? Y podría colocar and, voy a tener el if cerradito sus paréntesis, ¿cierto? Y está lloviendo. ¿Qué le ponemos? ¿Está lloviendo directo o le colocaremos una negación? Sí, negación, ¿no? Si le Sí. colocamos sí está lloviendo, significa que si está lloviendo está en verdadero, va a entrar. Si yo le niego, preguntaré cuando está lloviendo esté en falso. Bien, entonces preguntaremos si no está lloviendo, si la temperatura está entre 20 y 30 y no está lloviendo, nosotros vamos a ir a la playa. ¿Listo? Y ahora, si la temperatura no estuvo entre 20 y 30 y no estaba lloviendo, bueno, en realidad no necesitamos otro elixir, solo aquí nosotros ya podemos colocar la última, que es debes descansar. ¿Sí? Ahí se entiende. Yo estoy preguntando si los días de la semana es entre semana, debes ir a clases. Es la única condición. Si la temperatura, si no estamos en el else if, significa que para evaluar esto no se debe haber cumplido esto. ¿Sí? Solamente en ese caso se va a evaluar. Más o menos, digamos, el programa viene por aquí, dice, si esto se cumple, entra ya, debes ir a clases y el resto ni siquiera analiza. De una va a saltar a la línea que esté debajo del if. Solamente si esto no se cumple, si esto es falso, entonces viene acá y va a empezar a preguntar sobre estas condiciones. Si la temperatura está entre 20 y 30 y no está lloviendo, entonces debes ir a la playa. Y si no está preguntando ninguna otra condición, debes descansar. Está colocando así de una. Veamos. En este caso, si nosotros la ejecutamos, nos dio un error. Tenemos algún hacia aquí. ¿Ya? Listo. Entonces ahí tenemos, como el día le había colocado martes, debes ir a clases. Si yo coloco aquí, chicos, por ejemplo, un ayer, ¿qué creen que va a ocurrir? No va Ah, no terminó. va a correr. Marco un error. ¿Por qué nos va a marcar un error? Porque la palabra ayer no está dentro de los parámetros que está en el código. ¿Ya? Pero ¿qué números, qué palabras está identificando como días de la semana? Solo lunes, o sea, solo lunes a viernes. Ajá. Pero no está la palabra ayer. Y ayer tiene que estar puesta en el código para que se ejecute el programa. ¿Será así? ¿Alguien que está en contra de lo que dice el compañero? Yo creo que deberíamos como que declarar una palabra para el fin de semana.
Ya, tú también dices, o sea, que debe estar colocado acá la palabra ayer. ¿Alguien que no esté, que esté en contra de eso? ¿No? Pues para mí la palabra ayer le va a tomar como un fin de semana. ¿Sí? De hecho, le toma como un fin de semana. Debes ir a la playa, porque yo solo le estoy preguntando si es de lunes a viernes, debes ir a clase. Si no, no me importa qué otro valor tenga día de la semana. Es solo un si no. ¿Sí? Si yo aquí coloco igual sábado, pues le da igual, porque no estoy volviendo a evaluar. Debes ir a la playa. ¿En función de qué? En función de la temperatura y de que no está lloviendo. Coloquemos si es que está lloviendo, ¿cierto? Nos dice debes descansar, pero no está volviendo a evaluar el día de la semana. Ahora, si nosotros queremos evaluar que efectivamente día de la semana sea sábado o domingo, caso contrario nos diga no existe ese día, que deberíamos cambiar en nuestro código. ¿Alguien que quiera animarse a hacerlo? ¿Podría repetir lo que tocaba hacer, profe? No entendí muy bien. Ya, estábamos diciendo que si yo aquí pongo cualquier cosa, ¿no es cierto? Igual está entrando a esta parte de acá. ¿Por qué? Porque simplemente, ¿qué es lo que está haciendo el programa? Evalúa esta condición. Si la cumple, se va por aquí. Si no, coge y empieza a evaluar solo en función de la temperatura y si está lloviendo. No vuelve a evaluar si el día de la semana se trata de un sábado o un domingo, ¿no es cierto? Entonces, podríamos implementar esa partecita para que cuando diga día de la semana no esté dentro del sábado o el domingo, nos diga el día que ingresó no es válido. ¿Sí? ¿Alguien se podría animar a agregar esas condiciones? Debería poner un else if. ¿En dónde le colocamos? Antes, como dice que si es que no es entre estos días que salga, no es día de la semana, creo. Bien, ¿qué le colocaríamos aquí? Que si no es día de la semana, Ya, colocamos uno que nos diga qué días de la semana debe ir a la playa, ¿no es cierto? Ujú. ¿Ya? Si día de la semana es sábado o domingo, ¿no es cierto? Y la temperatura está entre 20 y 30 y no está lloviendo, entonces voy a ir a la playa. ¿Cierto? Ahí, por ejemplo, se nos va a ir por debes descansar. ¿Sí? Porque evalúa estas condiciones igualito. Si no las cumple todas, entonces salta el else. Aquí en el else, por ejemplo, yo puedo volver a evaluar. Sí, vuelvo a preguntar. Día de la semana. Está entre sábado y domingo. Entonces debes descansar. Y si no, diremos el día no es válido. ¿Ya? Entonces coloquemos aquí sábado. Y ahí sí ya nos dice debes descansar. Y coloquemos que no esté lloviendo. Coloquemos está lloviendo en falso. ¿Sí? Entonces debes ir a la playa. Coloquemos una temperatura de 15. Nos dice debes descansar. ¿Sí? Ahí sí está cubriendo todas nuestras posibilidades.
Entonces, para ello nosotros hemos utilizado el else if. El else if es muy similar a los ifs anidados. Yo puedo hacer lo mismo que he hecho utilizando ifs anidados. ¿Cómo lo haría? Empiezo preguntando si aquí, ¿no es cierto?, los ifs anidados en el else. Abre una llavecita y dentro va a ser algo. Dentro de esta llavecita coloco un if, ¿cierto? Y pregunto si el día es sábado o domingo y la temperatura está dentro de los rangos que yo quiero. Mi condición. Si esto ocurre, nos subimos de esta parte aquí, ahí a la playa. Si no, puedo preguntar. Si el día es sábado o domingo, coloco debes descansar. Si no, el día no es válido. Los funcionan igualito, van a ser lo mismo. La única diferencia es cómo se escribe. En este caso el if-else está hecho como para no tener tantos anidados. Yo simplemente coloco else if y hago aquí mismo la evaluación de la condición y solo tengo que cerrar un par de llavecitas. Cuando yo uso ifs anidados, ¿no es cierto? Aquí tengo la llavecita del else y la estoy cerrando. Y dentro del if, ¿cierto? Trabaja este if como si fuese solito, abre su llavecita, tiene su else, abre su llavecita, cierra su llavecita, ¿sí? Y este if dentro igual. Abre una llave, cierra una llave, y el else abre una llave y cierra una llave, ¿sí? Ahí trabajamos con if-else anidados, que hacen lo mismo. El código es el mismo, veamos. Si yo comento para que se ejecute el de abajo, vamos a ver que va a ser lo mismo, ¿cierto? Debes descansar. Si le ponemos que está lloviendo en true, ¿cierto? Nos dice que debes descansar porque la temperatura no es la correcta. Si le ponemos en 22, debes descansar. Porque ya no está evaluando la temperatura. A ver. Tenemos un else. Si los días de la semana no son de lunes a viernes, viene y pregunta si el día de la semana es sábado o domingo y la temperatura y está lloviendo se cumple, debes ir a la playa. ¿Por qué no se está cumpliendo en este instante? Tenemos el día es sábado, la temperatura está entre 20 y 30 y no está lloviendo. Debería entrar aquí. Es que está lloviendo. Si no está lloviendo, debes ir a la playa, ¿cierto? Y si yo pongo un día inválido, el día no es válido, ¿sí? Si modificamos y ponemos que si está lloviendo, igual nos va a decir el día no es válido. Si ponemos un lunes, nos va a decir debes ir a clase. Entonces, como vemos, los dos funcionan igualito. La diferencia es cuál de los dos es más fácil de leer, porque cuando yo pongo los tabs, ¿no es cierto? Y estoy anidando, no se da ningún, digamos que es un poquito más fácil de entender. Pero ¿qué ocurre si alguien programa de esta manera? Java no se hace problema, Java no nos va a decir tenía que haber puesto los anidados o los tabs para que se entienda cuántos llaves tiene que cerrar, ¿sí? Igualito se ejecuta
sin ningún inconveniente. Es solamente una forma visual en la que nosotros ponemos para poder ver cuántas llavecitas al final tengo que cerrar. Entonces digamos que el if, else y luego anidar los ifs nos complica un poquito en eso, pero teniendo un poquito de cuidado, poniendo el tab adecuado, puedes utilizar esta estructura. Mientras que el if, else, ¿no es cierto?, es más fácil de leer. Yo no tengo que abrir y cerrar tanta llave. Cuando uso el else if en la misma instrucción, ¿cierto?, solo tengo una llave que abrir y esa cerrar. Digamos que no tengo ningún otro pendiente. Este else if abre esta llave y la cierra. Y el else también abre la llave y la cierra. De hecho, cuando yo tengo una sola instrucción, ¿no es cierto?, no necesito abrir y cerrar llaves. Le quito aquí y funciona igualito. Cuando tengo una sola instrucción, una solita, puedo evitarme el utilizar llaves, tanto en el if como en el else. Por ejemplo, veamos si aquí nos funciona. Esta también tiene solo una sola instrucción, ¿sí? No necesita abrir y cerrar llaves, porque solo es una instrucción. Si ya quiero poner que haga más de una cosa, entonces sí necesito colocar una llave que abra y cierre ese bloque. Si nosotros la ejecutamos, va a seguir funcionando bien, ¿sí? Y va a ser lo que nosotros necesitamos. ¿Quedó ahí un poquito más claro o más confundidos? Sí, dicen, una duda. Por ejemplo, y si nos olvidamos de poner una llave al final, por ejemplo, al final hay 3 llaves, ¿verdad? Y si, por ejemplo, no pongo una, ¿ya no sirve? Miremos qué ocurre. ¿Ya? Aquí tenemos nuestro programa con muchos celsos. Yo le quito una llavecita, ¿sí? Veamos. ¿Sí? Me dice, yo no puedo encontrar una llave. Hay un problema de compilación y tú no sabes en dónde. Esa llave en dónde me hace falta. Entonces ahí ya tienes que empezar a colocar. Inclusive, hay veces en donde uno coloca en comentarios, ¿no? Y dices, a ver, coloquemos un tab aquí, un else, un tab. Y aquí le colocas cierro if de días de la semana. Y dices, ¿cuál es? Este es el if de cierro el else. Y este es el cierro else. Entonces tú puedes poner aquí, este es mi primer else que dejo abierto, else 1. Entonces dices cierro else 1. Y este es tu segundo else que dejaste abierto, colocas else 2. Dices cierro else 2. Y así ya sabes qué cerraste y qué no cerraste. Son cosas que puedes utilizar como para darte una idea de qué te está quedando abierto, ¿sí? Un poquito más complejo. ¿Cuándo yo sí puedo utilizar un else if? Cuando después del else lo único que voy a hacer es una pregunta, ¿sí? Si yo quiero hacer otra cosa, supongamos, yo quiero imprimir, debes ir a clases, ¿cierto? Digamos que yo quiero imprimir un mensaje donde nos dice, aquí, imprimir que si el día es laborable o no, si el día es laborable o no, ¿cierto? Quiero hacer dos cosas. Me tiene que salir si el día es laborable o no y si voy a ir a clases, a la playa o a descansar, ¿cierto? Si lo hacemos en este de aquí, primero nosotros diremos, debes ir a clases. Bueno, acá arriba digamos que vamos a colocar el día es laborable, ¿sí? Y luego debes ir a clases. ¿Sí? En el else, si el día no es laborable, nosotros queremos colocar el día no es laborable.
Luego de esto, ¿sí? Si el día no es laborable, digamos que queremos siempre, cuando el día no es laborable, ejecutar primero esta acción y luego nuestros ifs, ¿sí? En este caso sí me va a funcionar, ¿sí? El día es laborable, debes ir a clases. Si yo le cambio aquí por un sábado, ¿sí? Dice, el día no es laborable, debes descansar. ¿Bien? Si yo quiero poner lo mismo acá, y en el else, como vemos, tiene una sola instrucción, que es este if. Bueno, y luego este if ya se concatena con el else de acá. Pero tiene una sola instrucción, que es este if, ¿sí? Yo no puedo colocar aquí dentro otra instrucción antes de hacer el if, ¿sí? Yo uso if, else if, cuando lo único que quiero hacer es preguntar inmediatamente después del else, preguntar. Si después del else yo quiero hacer otra cosa antes, sumar un día, multiplicar, hacer cualquier otra actividad y luego empezar a preguntar, yo no puedo utilizar el else if. El else if es inmediato, hago una pregunta y en el else if hago otra pregunta y en el else if otra pregunta adicional, ¿sí? Así funciona el if, else if, que es más fácil de leer, ¿no es cierto? Tienes menos llavecitas que controlar. Este nos podría servir de mucha ayuda, pero lo podemos utilizar cuando la siguiente instrucción del else es una pregunta, es volver a preguntar una condición. Si primero queremos hacer algo adicional, entonces ya no nos funciona el else if y tenemos que colocar else, llavecitas, y ahí sí colocar las condiciones que nosotros queramos. ¿Más o menos claro cómo funciona el else if? Sí. Sí, profe, una pregunta. Dígame. A ver, antes de que me haga una pregunta, voy a poner los puntitos a quienes colaboraron. Dígame, ¿quién más colaboró? Andelo, profe. Andeloa, muy bien. ¿Alguien más? Yo le Yo pregunté, sé pero si no sé los si cuente. Ajá, a ver, ¿qué preguntó? Sobre el uso del else if. Sin Ya. baño que. ¿Listo? ¿Alguien más preguntó algo? sí, yo no sé si cuente lo de o sea, lo del problema de las llaves. Ya, sí, ajá, dígame. ¿Cuál es su Bravo. apellido? Listo. Ahora sí, ¿quién me estaba queriendo preguntar algo? Yo, Inge, A ver, dígame. ¿qué pasa si en la parte de abajo donde dice else 1 Ujú. abro la llave y donde dice el día no es laborable, cierro la llave? Igual del else 2 abro la llave y donde dice debes descansar, cierro la llave. ¿Qué ¿Qué pasa pasa? si cierro eso? ¿Funciona por separado? ¿Ya no es uno solo? A ver, otra vez, no te entendí qué quieres hacer. En el else 2 está abierta la llave, Ajá, pero sí, al final de todo está cerrada. ajá. ¿Qué pasaría si esa llave que le cierro le pongo al final de debes descansar? Aquí, Aquí. Ajá, así. sí. Bien. ¿Cuál es la sintaxis del if? El if hace una pregunta, si abrimos una llave esperamos que se cierre solo una. Entonces, este else ya no tiene sentido. Debe estar seguidito del if. El else no, bueno, no puede ir separado o primero hacer yo otra cosa y luego colocar el else. Cierras la llave del if y lo único que puede estar colocado ahí es un else seguidito. Si pones otra cosa aquí, un a igual a más 1, igual te va a decir el else, no.
error. El else no puede estar botadito, ¿sí? Entonces, cierras la llave del if y ahí va el else, seguido. Ay. Gracias. ¿Y cuál es tu apellido? Tapia. Muy bien. Listo. ¿Qué más podemos hacer? Digamos que yo quiero hacer un programa donde si es lunes, la temperatura le vamos a colocar, vamos a multiplicar la temperatura por 2. Si es martes, le vamos a multiplicar por 3. Si es miércoles, le vamos a ver, hagamos algo. Vamos a borrar todo esto. Igual vamos a usar los días de la semana. Y digamos que si el día es lunes, vamos a dar unos descuentos, ¿ya? Vamos a decir... Bueno, aquí vamos a tener uno que diga descuentos. Los descuentos están activados. Y vamos a decir el valor del descuento. Inicialmente el valor del descuento va a estar en 0. ¿Ya? Tenemos el día de la Disculpa semana. una pregunta. Dígame. Ahí para sacar el descuento, ¿no sería mejor trabajar de acuerdo a los porcentajes del precio real? Pero no sería mejor en comparación con qué. O sea, del precio real trabajar con el porcentaje de descuento. Eso se le iría restando. Así le veo yo para empezar. Así mismo le vamos a hacer. Tenemos un valor del descuento. ¿Cuál es la idea de nuestro programa? El día lunes vamos a dar un 10% de descuento. El día martes vamos a dar un 12% de descuento. Los miércoles damos un 5% de descuento. Los jueves vamos a dar un 8%. Los viernes no damos descuentos, ni los sábados, y los domingos vamos a dar un 20% de descuento. Vamos a hacer un if más facilito. Vamos a tratar de colocar, utilizando la sentencia if else o if else anidado, para poder calcular del valor de este precio. Vamos a calcular, dependiendo del día de la semana, un descuento diferente, ¿sí? Y siempre y cuando la variable booleana de descuentos esté puesta en true. Si está puesto en falso, pues no calculamos descuentos. ¿Alguien que se quiera animar a hacer? Yo. Inge, creo que estoy con la idea. A ver, vamos a dar chance a ti. El segundo chico. Vamos a ver. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo te llamas? El chico que dijo yo tuve la idea. Yo, Diego. Diego. A ver, veamos. ¿Cómo lo harías, Diego? O sea, primero pondría para ingresar las cantidades con el link. A ver, díctame cuál es el código. Sería int es igual. Int es igual. Sería, ahí tendría que poner el scan, ¿no es cierto? No le vamos a utilizar el escáner. Digamos que ya tenemos el precio aquí, ¿cierto? Ya tenemos puesto el día de la semana en la variable día-semana y ya tenemos el descuento. Hagamos de cuenta que ya tenemos los valores
leídos desde la consola. Ya tenemos los datos, solo queremos colocar la parte de los ifs para poder calcular al final cuál es el valor del descuento. Ya sería con el if, entonces if precio. Y precio. Igual. Ahí sí le puedo poner el comando para ingresar el número o todavía no. A ver, ¿quieres utilizar un escáner? Ya tenemos el lector, vamos a decir, digamos que el precio, vamos a leerlo. Vamos a colocar un mensajito también, donde nos diga, ingrese el precio. Ya tenemos lo que tú quieres, ya estamos leyendo el precio. ¿Cómo harías para calcular el descuento? En ese caso lo que le decía, ingreso el valor real del producto y luego le resto su porcentaje. Entonces ahí con el link ingresaría esos datos. El porcentaje, no, el porcentaje lo vas a calcular en función de estas condiciones que yo te he puesto aquí. El lunes el 10%, el martes el 12%, el miércoles el 5%, jueves el 8% y el domingo el 20%. Si no, el porcentaje de descuento no te va a dar el usuario. Tú lo vas a calcular en función de esto. Entonces si le pongo if precio lunes, igual a lunes, igual lunes, porque ahí es cuando hace la comparación, ¿no? Pero precio es es la variable que tiene el día de la semana, o cuál es la variable en el cual está colocado, si es lunes, si es martes, si es miércoles. ¿Qué es lo que debes comparar? El descuento de cada día. Claro, pero ¿qué variable tiene el valor del día de la semana? Ah, sería un string porque estoy introduciendo caracteres. La variable es días de la semana. Si el día de la semana es lunes, entonces, ¿qué vas a hacer? Si el día de la semana es lunes, el descuento sería del 10%. Y entonces digamos que vamos a declarar una variable acá doble, valor descuento. Vamos a colocar igual a 0 del momento, ¿ya? Esta variable valor descuento nos va a servir para aquí poner el descuento, ¿no es cierto? ¿Cómo calculamos el descuento? Tenemos ya el precio ingresado y le multiplicamos por el lunes. ¿Cuánto damos de descuento? El 10% sería el precio sobre 100. Entonces el valor del descuento es el precio por 0.10, 0.1. ¿Cierto? Ahí tenemos ya el valor del descuento. Ya, si el día no es lunes. Ahí después tendría que poner el System Out print line para que me imprima el precio del descuento el día lunes. En este caso le introduciría valor descuento para que me imprima. Yo voy a imprimir solo al final. Las comillas. Ya, dame un segundito. Perdón, ya regresé. Ahora sí. Al final vamos a imprimir el valor del descuento, ¿cierto? Vamos a sumarle más. O le podemos poner aquí el valor del descuento, ¿cierto? Le ponemos un porcentaje F. Suma valor del... Ahí sería más y le introducimos la variable valor descuento. Y ahí ya me imprime. ¿Cierto? Ahí tenemos la impresión del valor del descuento.
Ya, pero solo si el día es lunes. Si el día no es lunes, ¿cómo le Ahí ponemos el entonces descuento? usaría el ELF y le pondría para que me imprima, no tengo un descuento, algo así. Pero el ELS, sí, yo sí tengo descuentos para el martes, miércoles, jueves, domingo. Tocaría hacer lo mismo, pero poniendo el martes. Diego, ¿y cuál era tu apellido? Rendón. Listo, Diego, muchas gracias. Listo. Ahora sí, ¿quién quería? ¿Quién estaba hablando? Chicos, alguien dijo tocaría hacer. Yo propongo. John, a ver, John, vamos. ¿Qué le harías aquí? ¿Qué preguntarías? De vuelta pondría si el día de la semana es martes. ¿Le hacemos con un else if o solo con un else? Cualquiera de los dos vale, o en este caso, o no. Sí, en este caso nos puede funcionar cualquiera de los dos. Entonces, con el else, ¿Ya? Si el día de la semana es martes, ¿qué ocurre? entonces el valor del descuento. Ahí se pondría vuelta el 0,12. Luego, ¿cómo hacemos para los siguientes días? Con otro else if, Si el día de la semana es miércoles. 0,05. ¿ya? Si es del jueves, 0,08. muy bien. Si es del domingo, 0,2. ¿no? En caso contrario, no necesitamos un caso contrario porque el valor del descuento estaba en 0, ¿cierto? Listo, entonces el precio, ¿cierto? El precio final. Valor a cobrar, llamémosle. ¿Y qué va a ser igual? Precio, ¿no es cierto?, de nuestro producto menos el valor del descuento. Y vamos a decir el valor a pagar. Y ahí vemos el uso del else, así directo, ¿cierto? Vamos preguntando las condiciones que sí se cumplen. No le pongo else al final, podría ponerle, pero ¿por qué me ahorro ese else? Porque ya tengo yo inicializado el valor del descuento en 0. Si no lo tuviera inicializado, digamos que yo tuviera el valor del descuento en 50, entonces sí se me hace necesario aquí colocar un else para que si no cumple ninguna de esas condiciones, el valor del descuento es 0. Bueno, de hecho, ni siquiera le multiplico por el precio, sino que le coloco el 0 directo. ¿Sí? O si yo tuviese un descuento por defecto del 2%, 0. No, pero es que el valor del descuento no significa que tengamos un porcentaje de descuento. Digamos que yo no inicialicé, ese sería más práctico. No inicialicé el valor del descuento, entonces sí necesito un else para colocarle en 0, porque luego yo lo voy a multiplicar y todo. Entonces, si no entró por aquí, debe tener un valor. Podría haberlo inicializado acá adelante o colocarle en el else el valor que yo quiera colocarle de descuento. O si tengo un descuento por defecto, digamos que estos son los descuentos que van en estos días especiales, pero por defecto descuento siempre un 2% o un 2%, ¿no es cierto?
Entonces ahí yo utilizo el else y pongo un 2% por defecto. Es decir, estos días doy este descuento y cuando no es ninguno de esos días, le doy un 2%. Pero bueno, ¿cuál es la idea? La idea es el uso del if, else if, donde nos permite hacer algunas acciones, ¿no es cierto? Dependiendo de la condición que se esté cumpliendo. El else if, por ejemplo, si el día de la semana es lunes, ya solo ejecuta esto. El resto ya ni siquiera nos interesa evaluar. Y de hecho el compilador de Java así funciona. Cumple esta condición, ejecuta esto y de ahí pack salta acá de una. No evalúa el resto de condiciones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo en una prueba le pongo, ¿qué ocurre si yo le coloco estos valores? ¿No es cierto? Y en día de la semana yo le voy a poner miércoles. Le digo seleccione cuál es la respuesta correcta. ¿Qué está imprimiendo el programa al final? Si aquí tiene puesto miércoles. Entonces usted tiene que evaluar si el día de la semana es lunes, no cumple, si es martes, no cumple, si es miércoles, sí cumple. ¿Sí? Esto de acá ya ni siquiera le interesa evaluar. ¿Sí? Digamos que son cálculos un poquito más complicados en la prueba, pero usted solamente tiene que llegar hasta donde se cumple la condición. Hay estudiantes que se confunden un poquito y cogen y empiezan a evaluar que, digamos que yo aquí les pongo un montón de instrucciones. Sí, y cuando la solución estaba solo en este. Cumplía la primera condición y esta ya era la respuesta. Y se matan calculando todo lo que hacen el resto de casos. Cuando esos ni siquiera el compilador no los va a considerar. Si no cumple, entonces sí entra a ver esta. Si esta tampoco se cumple, entra a ver esta. Y así, más o menos, ¿se entiende, chicos? O sea, no es necesario que yo me ponga que yo compruebe todos los casos, por decir, poner un if para cada día. Solo con uno que pongas basta. No, yo no dije eso. Dije que si yo tengo, por ejemplo, el día de la semana puesto aquí, lunes, y le estoy preguntando qué va a sacar aquí, pues usted no tiene que hacer el cálculo, digamos, de cuál es el precio para el lunes, cuál es para el martes, cuál es para el miércoles, para saber qué valor sale. Si yo solo le digo, si el día de la semana ya es lunes, viene aquí y evalúa, dice, es lunes, pues el precio solo voy a calcular así. Y ya sé qué valor va a tener, ni siquiera tengo que hacer estos cálculos, a eso me refiero. Pero supongamos que aquí yo tengo domingo, ¿cierto? Tampoco voy a calcular qué hace el lunes, qué hace el martes, qué hace el miércoles. Digo, si es domingo, el día no es lunes, el día no es martes, no es miércoles, no es jueves, el día es domingo. Cogeré los cálculos que hace el domingo y solo ese día calculo. Y veo cuál es el valor que está sacando, dependiendo de qué condición se está cumpliendo. Eso es lo que le estoy diciendo, ¿sí? Que hay estudiantes que coge y empieza a calcular. Para el lunes me sale esto, para el martes me sale esto. Toditos los ifs se pone a calcular y pierde mucho tiempo, ¿sí? Y luego al final dice, ¿cuál fue el que me pidió para el jueves? Entonces imprimamos el del jueves. Y esa es la respuesta. Pero perdió mucho tiempo, cuando en realidad solo tenía que ver para qué día de la semana, ¿no es cierto? O qué condición se estaba cumpliendo y calcular solo esta, no calcular el resto. Como una recomendación en las pruebas cuando yo le pregunto este código que está haciendo. ¿Más o menos se entendió? Sí. Listo. John, ¿cuál es tu apellido, John? Pero ya me puso, profe. No te puse. Listo. A ver. Listo, entonces continuemos. Ahí tenemos el if else if, ¿no es cierto? Donde nosotros podemos verle cómo estaba funcionando. Recuerde, el else if puede utilizar cuando la siguiente instrucción después del else es justo hacer una pregunta. Entonces puede utilizar el else if juntitos ahí, ¿cierto? Como una sola instrucción. Veamos, veamos cuántos deberes tenemos. Estos. A ver si lo hacemos como trabajo en clase o como tarea. 13 de junio.
Eso es de este domingo. Digamos que es más práctica. Vamos a hacer una tarea facilita, ¿sí? Que se trata sobre realizar un programa para calcular la generación. Tienen que entregar el domingo, este lo vamos a ver, y el otro vamos a poner para el día martes a las 23 horas. Y ya lo vamos a completar. Exactamente de qué se trata el deber. Este es el ejercicio de condicionales. Utilizando un if, puede utilizar un if, un else if, o if else anidados, lo que a usted mejor le parezca, ¿sí? Utilizando un if, escriba un programa que le pida al usuario que ingrese el año de su nacimiento y el programa le indique a qué generación pertenece. Entonces aquí tenemos las condiciones para las generaciones. Los baby boomers están de 1946 a 1964. La generación X desde 1965 a 1979. La generación Y o millennials desde 1980 hasta el 2000. La generación Z desde el 2000 al 2010. Y la generación alfa del 2010 al 2020. ¿Cierto? Entonces vamos a hacer un programita en Java que me pide en qué año yo nací. Ingresa el año que usted quiera, ¿no es cierto? Y el programa le va a decir, usted pertenece a la generación Z, a la generación Y, a la generación lo que sea. Ese es el deber, así de sencillito. Profe, así mismo con capturas. Sí, igualito. Ajá, todos los deberes son así. Ya. Listo, ahí tendríamos, ese sería el deber para la siguiente semana. ¿Listo, chicos? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Si no hay preguntas, listo. Entonces nos podemos retirar. Vamos a dar por finalizada la clase del día de hoy y nos vemos la siguiente semana. Gracias, profe. Que tenga un buen fin de semana. ¿Listo? Que le vaya bien, profe. Gracias. Igualmente. Gracias, descansen. profe. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Buen fin de semana. Que les vaya bien.